Bueno, la inflación sigue su curso. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, dio unas declaraciones que afectaron el mercado de manera eh, negativa, por decirlo de alguna forma, se fue a la baja. Y además de eso, Europa sigue en el ojo del huracán y las tensiones entre China y Taiwán siguen creciendo. Soy Julio Quintero, estoy aquí para contarles un poquito de lo que yo estoy viendo en las noticias y en el mercado y de para dónde creo que va la vaina. Lo primero es entender que el tema de la inflación sigue siendo un problema grande, no está disminuyendo. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Fed, salió a decir, y aquí lo tengo porque es muy interesante, y aquí tendríamos que analizar qué fue lo que quiso decir con esto. Él dice que la inflación se estará trabajando en pro de que baje hasta que el trabajo sea terminado. Lo que pasa es que para entender qué quiere decir el tipo, tendríamos que realmente tener un contexto que nos permitiera realmente hacer un paralelo de qué es lo que está hablando. Hay algo que me pareció muy interesante. Michael Aston, que es un tipo que yo sigo y que está en una de las plataformas que yo más manejo para este tipo de información, que es el que yo me uso para poder retroalimentarlos y retroalimentarme sobre lo que está aconteciendo. El tipo saca esta analogía, porque hay que saber qué quiere decir cuando el trabajo esté terminado. Entonces dice, un hombre está cavando un agujero. Su compañero le pregunta cuánto tiempo va a tardar, ya que tenían previsto ir a tomar unas cervezas. Qué buenas las cervezas, ¿no? El hombre responde, voy a cavar hasta que el agujero esté terminado. ¿Qué significa esto? El agujero está terminado cuando es lo suficientemente profundo, cuando sea lo suficientemente ancho, lo suficientemente profundo y ancho para qué. Incluye terminar esto de terminar el agujero, ¿qué incluye? Incluye trasladar toda la tierra o no trasladarla. Entonces el problema es que la respuesta realmente no tiene ningún contenido. Hasta que el trabajo esté terminado, quiere decir que no tenemos la más remota idea de cuándo la inflación va a acabar. ¿Y qué es lo que está pasando? El problema que estamos viendo ahora a nivel de mercado es que realmente la inflación a 2 dígitos es una realidad. Parece que se ve una inflación que va a subir hasta 2 dígitos y que va a perdurar por un periodo largo de tiempo. Esto, ¿qué nos lleva a entender? Que sí o sí, y las declaraciones de Jerome Powell fueron bastante contundentes, pelear contra la inflación significa no imprimir más dinero y significa además seguir subiendo los intereses. El seguir subiendo los intereses obviamente lo que hace es que las personas tengan mucho más cuidado con su dinero. De hecho, por ahí salió el presidente de Carrefour de París, y eso me parece increíble, a decir que las personas, debido a la inflación, se han vuelto tacañas y están optando más por comprar productos que estén en promoción en vez de comprar productos de alto valor agregado, como son los productos orgánicos. Entonces, lo que está diciendo Carrefour, y aquí hago el paréntesis, es que están buscando la manera de poder hacer promociones para no perder ese profit o esa ganancia que ellos están teniendo con sus consumidores. Están quejándose de que la inflación está volviendo a los consumidores tacaños y que pareciera ser que esto se va a convertir en una tendencia a largo plazo. Retomando, ¿qué pasa cuando tenemos periodos largos de inflación? Cuando un tipo como estos, como Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, sale a decir lo que dice y dice, vamos a derrotar la inflación, duélale al que le duela o llévese por delante al que se tenga que llevar. Esto lo que a mí me dice es que se viene un periodo donde los gobiernos van a empezar a apretar económicamente más a los consumidores. Ellos lo que están tratando de hacer es regular la inflación para que los precios bajen. El problema es que una regulación de la inflación para tratar de bajar los precios cuando lo que se está haciendo es incrementando los intereses para obviamente poder hacer control de precios, lo que lleva es a una disminución de la actividad económica.
Sí o sí eso es lo que va a pasar. Y el problema es que esta disminución de la actividad económica, aunque estos tipos dicen que más o menos en otoño, estamos nosotros ya terminando aquí el verano, que en otoño va a haber una desaceleración de la economía que va a permitir que bajen estos precios y que va a permitir también que los bancos puedan empezar a disminuir las tasas de los intereses. Pero por otro lado nos están diciendo que hay una, es que esto es interesantísimo. Por otro lado nos están diciendo que hay una opción de que a largo plazo y por un periodo de tiempo bastante prolongado sigamos teniendo un aumento de la inflación en 2 dígitos. Entonces yo no entiendo aquí realmente cuál es la coherencia entre un argumento y el otro. ¿Qué pasa? Cuando hay generación de descenso de las ventas o cuando hay desaceleración de la economía, hay un descenso de las ventas. Y acuérdense que ya lo habíamos hablado antes. Va a haber un descenso de las ventas a largo plazo, sí o sí, porque obviamente la cantidad de gente que compró cosas durante el periodo que generó la inflación, que fue el periodo de impresión de dinero tan alto que hubo a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pues eso causa que la gente ya no vaya a comprar lo que la prospección de las compañías tenía en su cabeza para los años venideros. Esto va a generar un detrimento de la economía en crecimiento como la veníamos viendo. Y esto a su vez, ¿a qué se suma? Si la economía no crece, porque las ventas no están creciendo, acuérdense que la sangre de la compañía son las ventas, es lo que le da el funcionamiento, el motor, pues ¿qué sucede? Pues que al no tener ventas y crecimiento a nivel económico, las compañías van a reducir también la captación de talento al interior de las empresas porque no van a crecer. O sea que la tasa de desempleo, espero equivocarme, es posible que empecemos a ver más crecimiento en la tasa de desempleo. Si no hay ventas, porque las ventas ya se hicieron, porque además hay intereses más altos, porque además se busca una desaceleración económica para poder hacer control de precios inflacionarios, pues obviamente las empresas no van a buscar traer personal porque eso es inversión. Van a parar sus inversiones porque obviamente su proyección no les va a permitir hacer inversiones. Entonces esto se está poniendo bastante interesante. A esto sumémosle la crisis europea que sigue en pie. Rusia sigue amenazando con precios altísimos del gas. Y algo, y no quiero dar un dato errado, yo por acá lo tengo, en Alemania estamos viendo una aceleración de la inflación que no se veía hace 50 años. Óigase bien, hace 50 años. La inflación aumentó para los consumidores en un 8.8% y además el aumento del costo energético asciende a, déjenme yo busco el dato porque no quiero dar un dato erróneo, 16.6%. ¿Qué quiere decir esto? Y ya lo había hablado antes. Si ustedes se van a ver Europa, la economía europea está muy soportada sobre todo por Alemania. Alemania es un país rico, pero si tú te vas a ver España, te vas a ver Italia, son países que realmente pertenecen más al sector latinoamericano, se comportan más como latinoamericanos, son países que no son ricos, son países pobres relativamente, por decirlo de alguna manera. Entonces Alemania está sintiendo este remesón económico, están comprando, Alemania y Francia están comprando gas como nunca para abastecerse, para tratar de controlar los precios, porque una inflación altísima que no habían hace 50 años y además un 16.6% en incremento energético, que no entiendo cómo es que la energía está aumentando de precio con la crisis de gas. No debería haber una consecuencia con la otra, pero es posible que estén tratando de trasladarse más al uso de la energía eléctrica y dejando el gas a un lado. Entonces es posible que eso esté generando que obviamente por la demanda el precio esté aumentando. Esto genera un problema bastante grande para la economía europea. Ahora, yo sé que Francia está tratando de mirar un poco más allá y están buscando empezar a hacer mayor empatía con España para tratar de por ese medio subsidiar su consumo eh, de gas o su demanda de gas. ¿Qué es lo que pasa? Francia venía creciendo económicamente muy bien, pero,
y siguen teniendo una proyección de crecimiento económico interesante para este año y el venidero, pero sí sienten que si Rusia en algún momento llegara a detener o siguiera con esta crisis de gas aumentando los precios, si Rusia llega a detener el suministro de gas a Europa, Francia está apostando porque el crecimiento de su economía se va a detener. Entonces, es bien importante lo que ha pasado. En Estados Unidos estamos viendo que la intención del gobierno, o más bien del Fed, de la Reserva Federal, es atacar la inflación a como dé lugar, independientemente de quién se vaya por ahí. El problema es que no nos han dicho cómo y es muy ambiguo el mensaje que nos están dando. Lo que hay que tener en cuenta es que sí están pensando que va a haber periodos prolongados donde tendremos una inflación de 2 dígitos que no se va a poder detener y además están saliendo a decir cosas que están impactando el mercado directamente de manera negativa. El mercado se está yendo hacia abajo nuevamente. Va a haber repiques, sí, lo que se llama un rally, pero eso es normalmente, digamos que es natural dentro de las caídas o lo que llaman el bear market. Y hablando de esto, creo que voy a hacer un capítulo de podcast explicando muy bien qué es un bear market y qué es un bull market y cómo se dan y cuál es la diferencia entre los dos y por qué uno se da y el otro no se da, o cómo se interpretan este tipo de mercados. Pero retomando, Estados Unidos está tomando una posición que a mí no me queda muy clara, que todavía no entiendo cómo es que están haciendo para controlar la inflación, además de solamente seguir subiendo los tipos o los intereses a nivel bancario, pero el problema es que la recesión económica se siente. Están tratando de controlar los precios, pero dicen que los van a controlar para el otoño, pero es que el otoño ya estamos, septiembre, ¿sí? Septiembre, octubre ya empieza a ser el otoño y yo no creo que en 2 meses logremos hacer un control inflacionario que nos permita tener ahora sí los precios que ellos están diciendo que vamos a tener en la cadena de suministro, en los productos de consumo básico, etcétera, etcétera. Recuerden esto, el dólar impacta todo el mundo porque es la moneda con la que estamos transando. Ahora se está viniendo un poco para abajo y se está recuperando el euro, pero aún así vemos que Europa sigue bajo el ojo del huracán, sigue teniendo problemas con Rusia, sigue habiendo problemas inflacionarios altísimos, más en Alemania, que no vieron una inflación de ese tipo desde hace 50 años y que además están teniendo unos precios energéticos altísimos. Y además de esto, súmele, que aquí es donde se pone incluso más interesante, los roces entre China y Taiwán siguen. Habíamos hablado de las visitas de algunos gobernantes estadounidenses a Taiwán, ¿sí? Para hacer ciertas alianzas, sobre todo en el sector de lo que son chips, que ellos habían hablado de los chips de se me fue la palabra. Eh, bueno, ya lo recordaremos, pero si no, ahí está mi otro video, los chips de la democracia. Entonces, esto era una forma en la que Estados Unidos estaba buscando abastecerse de chips para poder hacer todo lo que es la producción y manufactura de componentes eléctricos, carros eléctricos, etcétera, etcétera. Esto ha aumentado las tensiones entre Estados Unidos y China. Pero además, resulta que en un islón que está cerca de China, pero que es controlado por Taiwán, se dio un suceso muy interesante y es que un dron chino estaba volando cerca de esa área y estos hijos de madres del ejército de Taiwán hicieron disparos de advertencia. O sea que ya estamos viendo que de una u otra forma la parte bélica está preparada para lo que se pueda venir desde China. Entonces hay un riesgo bastante grande y a mí me parece que eso puede complicar mucho, 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 mucho lo que son las relaciones de poder que estamos viendo entre los bloques que ya hemos hablado, China, Rusia y demás, con Estados Unidos peleándose por Europa. ¿Qué me parece muy importante aquí empezar a definir? Hay que empezar a definir sí o sí cuáles son esas acciones que vamos a tomar en el mediano y largo plazo referente a lo que se está viendo en la actualidad a nivel económico. Hay una desaceleración económica grandísima por muchos factores, inflación, intereses, sobrecompra de N cantidad de productos en un periodo muy rápido que nos llevó a pensar que habíamos hecho una transición económica muy grande, pero la verdad es que lo que había era una cantidad de dinero absurda en la calle.
Entonces, lo que yo logro interpretar es que se va a tratar de exprimir el mercado lo que más se pueda para que esos dólares que están allá afuera flotando dejen de estar. Y eso nos va a llevar sí o sí a que tengamos que amarrarnos los cinturones, apretárnoslos un poquito más, porque lo que se viene sigue siendo una caída de la bolsa y un tema inflacionario más alto. Ahora, Biden, que además yo no sé por qué, cómo puta es que se le ocurre hacer este tipo de cosas, está empezando a condonar deudas estudiantiles. No digo que esté mal, digo, a ver, siempre es bueno que como estudiante te condonen las deudas, pero el problema es que esto afecta de manera directa la recolección de dinero de Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber menos dinero que ellos van a estar recolectando y sacando del mercado y además están haciendo otro paquete de bonos precisamente para los estudiantes. ¿Cómo es posible que en una crisis inflacionaria, que además yo quiero controlar, tratando de apretar el mercado lo que yo más pueda, para de esa manera tratar de disminuir los precios porque no hay demanda, saco paquetes de estímulo, paquete de estímulo para los que no han tenido la oportunidad de entender que es un paquete de estímulo en Estados Unidos es plata. Y la plata, ¿de dónde sale? Si no hay, impresa. Lo que yo pienso es que este huevón de Biden lo que está buscando es tratar de ganarse a la gente otra vez, porque está con un nivel de aceptación bastante bajo, y está empezando a tomar estas medidas que no entiendo cómo no están él analizando que esto va a impactar aún más en la inflación. ¿Será por esto que están diciendo que esperan tener una inflación de 2 dígitos en los meses venideros? Porque ya saben lo que está pasando. Y recuerden, cuando un presidente o un político te dice, hey, nosotros no vamos a hacer esto, es porque lo van a hacer. En Colombia, en México, en Estados Unidos, donde sea. Cuando un político te dice, yo no voy a hacer esto, es porque o lo va a hacer o ya lo está haciendo. Entonces es bien importante entender a dónde estamos. La crisis en Europa sigue. La crisis energética no se ha terminado. El roce entre Taiwán y China, que al mismo tiempo puede ser una forma indirecta de tener un roce entre Estados Unidos y China, sigue y se incrementa. Y ya estamos viendo que la intervención militar se está dando con lo que pasó con este dron chino y con los disparos de advertencia. Rusia sigue empeñado en incrementar los precios de su gas y se ve un invierno complicado para Europa. Independientemente de que Francia y que Alemania estén abasteciéndose de mucho gas, no es posible que se abastezcan de una manera tal que les permita sostener los precios durante el invierno. Allí vamos a ver algo muy complejo. Acuérdense que estas grandes economías se impactan a nivel mundial. Latinoamérica sigue teniendo una moneda bastante estable. Sí, obviamente el dólar la repercute mucho, pero Latinoamérica tiene una posibilidad bien interesante en el tema de manufactura, en el tema de proveer productos básicos, agricultura. Puta, eso hay que explotarlo de la forma más apta. Se viene algo interesante. Europa sigue bajo el ojo del huracán, la crisis económica no ha terminado, la decisión de los políticos sigue siendo que a largo plazo vamos a seguir teniendo intereses en el alza o al alza. La crisis inflacionaria está proyectándose para que sea de 2 dígitos y el roce entre China y Taiwán, o por decirlo, entre el bloque grande China, Rusia y Estados Unidos, no ha terminado. Esto es Café Negro, un podcast donde quiero tener un espacio sin espacio para que todos opinemos, para que nos llenemos un poco de información, para que estemos al tanto de lo que está pasando. Y bueno, aquí estoy para darles un poquito de información. Espero equivocarme en muchas cosas, pero por lo que he logrado analizar y por el mercado en el que yo me muevo, veo que sí va a haber una desaceleración económica. Soy Julio Quintero. Denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones, suscríbase al canal, cualquier cosa que me quieran decir, aquí estamos, Marketing, nuestro otro podcast, vamos a estar con cosas geniales, vamos a estar con integración de expertos, vamos a estar con consultorías muy interesantes, sobre todo trayendo talento latinoamericano para que sea
ese talento el que ayuda a mover la economía de los latinoamericanos en Estados Unidos. Bueno, nada, nos vemos. Un abrazo para todos. Feliz resto de semana. Mañana, miércoles de tips. No se lo pierdan. Nos vemos. Bye.